Le doy la más cordial bienvenida en este enlace de audio y video a la doctora en Ciencias Aplicadas, Abigail Velázquez González. Vamos a hablar de un tema oscuro y secreto, la educación sexual para jóvenes y adolescentes. Doctora Abigail, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto de saludarlo a usted y a su amable audiencia. Gracias que aceptó la invitación porque el tema pues no es nada sencillo. Durante décadas, durante años, cientos de años, la educación sexual ha sido un tema que pues todavía no podemos resolver, no podemos tener bajo un esquema que podamos ir avanzando todos a la par. Así es que díganos por favor en primer momento el tema de la educación sexual. ¿Cómo estamos ya en lo que es el tercer milenio? Bueno, como usted lo menciona, es un tema bastante complejo, sobre todo tomando en cuenta cuáles son las personas a las cuales se acercan los adolescentes cuando están buscando orientación. Porque aquí deberíamos nosotros de considerar que en primer momento es de parte de los padres de quienes reciben esta orientación. Pero volteamos a ver al país en el cual vivimos, un país que aún tiene bastantes tabúes, que aún tiene bastantes restricciones para tocar estos temas. Entonces, muchas veces los padres no hablan con toda la confianza con sus hijos, los hijos tampoco se acercan a ellos. Entonces, ¿qué es lo que procede? Buscan la información o deberían de buscar la información dentro de sus centros educativos. Pero si observamos los centros educativos que tenemos aquí en el país, nos vamos a dar cuenta que muchas veces esta formación está siendo sesgada, porque en el momento en el que se les empieza a hablar de educación sexual, estamos hablando de quinto, sexto año de primaria, después hablamos secundaria y preparatoria. Pero aquí muchas veces se sesga esta información dependiendo de cuál es la orientación que tiene el colegio al cual asisten, donde nos vamos a encontrar aún que ciertos colegios que tienen una formación católica, hay temas que van a tocar o desde una forma muy superficial o que a final de cuentas van a terminar satanizando, que son, por ejemplo, los métodos anticonceptivos y el aborto. Entonces, estudiantes que estén en estos centros van a tener esta información bastante sesgada. Pero aquí es importante tomar en cuenta que no todos los adolescentes aquí en el país se encuentran dentro de una institución educativa, es decir, no todos los adolescentes estudian. También nos vamos a encontrar con muchos grupos que se encuentran en situaciones vulnerables, en situaciones de calle, muchos otros que tienen que trabajar desde edades muy tempranas. Entonces, estos grupos no se ven cobijados por la información que pueda sesgada o no, pero que puede proporcionar un centro educativo. Por lo tanto, es importante que aquí el Estado también tome cartas en el asunto, como por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social, o por ejemplo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, en donde son ellos quienes deberían de proporcionar esta información a estos adolescentes que se encuentran en situaciones más vulnerables. Ahora, también algo que vemos es que en los centros educativos toda la información que se les brinda está más enfocada hacia la anatomía y a la función de órganos reproductivos, el ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo, el parto, los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Nos vamos a encontrar con una situación que muchas veces deja fuera de esta formación la parte ética y cívica, que puede ser la formación de valores y actitudes, la comunicación con la familia, los derechos de niños y jóvenes y sobre todo sus derechos sexuales. Entonces, sí es importante trabajar en algunos programas integrales de educación sexual para poder cubrir todos los olones que vive el ser humano dentro de su sexualidad. Importante esto que nos dice doctora, y me gustaría preguntarle, hemos avanzado en algunos temas de la educación, afortunadamente, ya hoy día pues entendemos un poco más de física, de química, tal vez, bueno, ahí tal vez no mucho de matemáticas, pero pues sí se ha ido caminando. Sin embargo, en este tema de la educación sexual, pues como lo ha dicho, no mucho, todavía estamos siendo educados por generaciones de hace 50, 100 años. La pregunta es, ¿cómo hemos pagado esta factura
de falta de educación sexual, un mayor número de divorcios, mayor número de embarazos no deseados, falta de satisfactores propios, personales en la parte sexual. ¿Cómo podemos ver cómo nos ha afectado esta falta de educación a edades tempranas? Muy bien, sí, como usted lo dice, ¿en qué forma se ha pagado? Pues ha sido una factura cara. ¿Por qué? Porque al no brindar la educación sexual a una edad temprana, que lo ideal es que se les inculque educación sexual a los niños desde, estamos hablando 2 años que empiezan el control de esfínteres, 3 años cuando empiezan a descubrir y a conocer su cuerpo. Esto es importante para prevenir abusos sexuales, que es algo que va en nuestro país estadísticamente está presente, es una situación recurrente, sobre todo en la niñez, y que después puede tener repercusiones en la adolescencia. Esta parte es importante, pero como hablábamos, ¿qué es lo que pasa con los padres de familia dentro de esta formación hacia sus hijos? Muchas veces tienen problema hasta para nombrar a los genitales, tanto masculinos como femeninos, con los nombres correctos. Muchas veces utilizan eufemismos. Entonces, esto empieza a restringir la parte de la comunicación en temas sexuales entre padres e hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nos vamos a encontrar con estas situaciones de que van a tener relaciones sexuales de alto riesgo, sin utilizar métodos anticonceptivos, porque algo importante que debemos de mencionar, que por más que se les diga el no, lo van a hacer. Porque esta situación son adolescentes, aún están en esta parte de la exploración del conocimiento y las pulsiones sexuales van a estar presentes. Por lo tanto, muchas veces se van a enfrentar a estas situaciones de riesgo que los puede llevar a tener a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual o a enfrentarse a un embarazo no deseado. Entonces, esto va a limitar totalmente su vida, va a limitar totalmente sus aspiraciones y sobre todo los proyectos que tengan a futuro. Aquí es muy importante que lo que se debe de hablar con ellos es que empiecen a hacerse responsables de esta sexualidad que van a comenzar a practicar. No es el no, sino que lo hagan de manera responsable. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con otros factores más. Por ejemplo, una autoestima no fortalecida en nuestros adolescentes nos va a llevar a estas prácticas de riesgo de relaciones sexuales. Hay algunos estudios que muestran que mujeres adolescentes que llegan a embarazarse a una edad temprana está relacionada con la autoestima. Algunas chicas que tienen una autoestima baja perciben que a través del embarazo van a tener esta atención que no recibían antes. Entonces se sienten bien al estar embarazada porque están recibiendo una atención que antes no tenían. Sin embargo, no es una situación que se presenta en todas las familias. Nos vamos a encontrar con muchas adolescentes que posterior a un embarazo en esta etapa de la vida pueden verse fuera de su familia, porque aún hay muchas familias que rechazan a estas chicas al estar embarazadas. Y también nos encontramos con que si tampoco cuentan con el apoyo de la pareja, se van a encontrar en una situación de mucha vulnerabilidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si estas chicas tienen el apoyo de su pareja por lo general también va a ser un adolescente igual que ellas, que va a tener que responsabilizarse frente a esta situación. Por lo tanto, sí es muy importante que se empiece a trabajar también desde las familias, cuáles son los valores que tienen. Porque otra situación que vamos a encontrar dentro de la vida sexual de los adolescentes es que van a repetir los patrones que ellos ven en sus hogares. Si ven un entorno lleno de violencia, van a repetir esta situación con su pareja. Si ven un entorno de cordialidad, de amabilidad, de amor, es posible que puedan replicar también este mismo ejemplo y en donde también esté presente el respeto. Entonces son algunos de los factores con los que se debe de trabajar. Principalmente, me parece que los padres de familia son quienes deben de empezar a trabajar este tipo de temas. Aquí también es importante que las instituciones se dediquen a elaborar talleres y programas de orientación familiar para que sea desde el hogar, desde donde reciban los adolescentes estas primeras instrucciones y esta primera orientación a lo que va a ser su vida sexual.
Hemos escuchado y vemos que el tema pues da para mucho, mucho más. En este primer acercamiento podemos concluir pues que la educación sexual es tarea de todos, familias, instituciones, incluso medios de comunicación, pero el tema pues da para mucho. No me quisiera que termináramos, doctora, sin que nos diera alguna recomendación de algo práctico, algo deseable en cuanto a la educación sexual en los jóvenes, en los adolescentes, para practicarlo día al día, para compartirlo entre padres de familia, entre instituciones, cómo hacer para cambiar todo este esquema y evitar todo ese escenario que nos ha planteado, ¿no?, de embarazos adelantados, de posibles violaciones incluso, de falta de autoestima. ¿Qué podemos hacer de manera práctica en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el día a día, para poder contribuir de alguna manera a que esto vaya mejorando? Muy bien, como usted lo menciona, la educación sexual es tarea de todos. Entonces es importante que nosotros tomemos la iniciativa como adultos y empecemos a informarnos. Sí, como padres de familia, buscar la información necesaria, sobre todo tomando en cuenta el amor que le tenemos a nuestros hijos y que deseamos siempre que todo esté bien para ellos. Entonces aquí es importante que, por ejemplo, los padres, al momento de dar orientación en el ámbito sexual, sea de manera objetiva, clara y sobre todo sin hacer sesgos en cuestión de roles sexuales, porque muchas veces es una forma en la cual se le brinda orientación a la mujer y una forma distinta en la cual se le brinda orientación al hombre. Aquí estamos hablando de paridad de género y que los dos deben de recibir la misma información en temas de sexualidad. Ahora también dentro de las instituciones es importante que se empiece a trabajar en los programas educativos para poder abarcar la educación sexual desde todos los ámbitos, es decir, que hablemos de una educación sexual integral, en donde estemos viendo la importancia que tiene de brindar información relacionada con la parte biológica y fisiológica en estos cambios que van a presentar los adolescentes, pero también que tomemos muy en cuenta cómo están relacionados con los vínculos afectivos, porque vamos a ver que el ser humano es un todo, no podemos separar la parte fisiológica, la parte psicológica y la parte social. No, el ser humano es este ser integral en donde van de la mano estos tres factores. Por lo tanto, es importante que haya esta formación desde una visión integral, en donde no solamente es la parte fisiológica, sino también los vínculos afectivos y cómo va a repercutir toda esta orientación a nivel social. Y bueno, para las personas que quieran tener un poco más de información, pues bueno, pueden acudir al IMSS, pueden acudir al DIF, pueden acudir al CONACYDA y bueno, hay muchas instituciones privadas las cuales también brindan este tipo de orientación, como es la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología o la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, así como el Centro de Orientación para Adolescentes, CORA. Entonces, todos estos centros también pueden apoyarlos en mejorar la comunicación que hay entre padres e hijos y también a que los adolescentes comiencen a vivir su sexualidad de manera responsable y satisfactoria. Correcto, muchas gracias, doctora Abigail Velázquez González. Qué importante esto que nos ha compartido. Yo insistiré en que no es un tema de un solo momento. Ojalá podamos tener más colaboraciones sobre este tema en particular, ya sobre algunos casos ya más específicos, porque pues es mucho lo que se tiene que decir sobre el tema. Así es que por lo pronto le agradecemos este primer enlace y ojalá haya otros más para poder hacer claridad, para poder hacer luz en todo este asunto y ayudar a nuestros jóvenes, ¿no? Porque nosotros, los de la generación pues de los 60s y demás, pues bueno, con todas las deficiencias tendremos que autocorregir para que poco a poco el tema de la sexualidad, que es un tema siempre vigente en México, que ocasiona, no solamente es una situación de relación íntima particular, sino también es una situación de economía, es una situación de sociedad, es una situación de psicología de las personas. Así es que es un gran tema. Gracias por este primer acercamiento y esperamos verla nuevamente en este espacio informativo. Que tenga un excelente día. La invitación y con todo gusto quedo a sus órdenes
para que abordemos a más profundidad el tema. Un saludo a usted y a Gracias. su amable audiencia. Excelente día. Igualmente, pues ahí tiene usted a la doctora Abigail Velázquez González. Ella es doctora en ciencias aplicadas y también es licenciada en psicología con especialidad en psicoterapia cognitivo-conductual y doctorado en ciencias aplicadas. Bueno.